Buenos días, yo soy Diego Arturo Cadena Flores y voy a estar explicando conceptos de la realidad aumentada. Vamos a empezar con unos fundamentos principales. ¿Qué es la realidad aumentada? Esta es una tecnología que busca brindar una mayor interactividad con nuestro entorno gracias a la tecnología. Y esto se hace mediante tecnología holográfica. Ah, una manera de poder entender que es una realidad aumentada es ver nuestro entorno como si fueran objetos con información adicional que se presenta de una manera virtual. Esto es diferente a la realidad virtual y se va a destacar sus diferencias en un momento. La realidad aumentada tiene tres aspectos fundamentales: la combinación de entornos físicos y digitales. Esto comúnmente se puede representar o analizar viendo un producto real, un producto físico y algún tipo de interfaz o pop-up virtual con más información de ese producto, algo que no está a la vista física. También se basa en interacciones en tiempo real. Esto puede incluir comandos de voz o moviendo aspectos del entorno físico o digital para brindar la interactividad principal. Por ejemplo, rotando un objeto nos puede dar una vista diferente de información. Y también se basa en la visualización e identificación de objetos reales y de objetos virtuales en tercera dimensión. Esto se va a detallar un poco más en la tecnología, pero de manera resumida consiste en que mediante una cámara o algún otro método de visualización, el dispositivo con realidad aumentada pueda identificar el objeto y, basado en qué tipo de objeto es, sacar la información necesaria o la interactividad particular que requiere. Vamos a hacer, vamos a analizar una comparativa de los diferentes tipos de tecnologías que alteran hasta cierto grado nuestra realidad. Existen cuatro tipos principales. Tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad extendida. El tema principal de esta presentación es la realidad aumentada, que, para simplificarlo, para comparar con los otros tipos, añade elementos digitales sobre vistas reales y tiene interacción. Sin embargo, es una interacción limitada. Comparemos esto con la realidad virtual, que es una inmersión que aísla a los usuarios del mundo real y comúnmente utiliza un dispositivo de casco y audífonos. La principal diferencia que se puede observar es de que en la realidad virtual el usuario está viendo completamente objetos virtuales, está viendo objetos que no existen. Eso comúnmente se da con un dispositivo estilo celular que se conecta con un casco. Y audífonos también se usan para brindar esa inmersión. Sin embargo, como estamos viendo cosas que no están ahí, es por eso que se llama realidad virtual, a contraste con la aumentada, que sí vemos objetos físicos, no estamos viendo todo una vista completamente virtual. Tenemos la realidad mixta, que combina elementos de ambos, realidad virtual y aumentada, para que objetos digitales interactúen en el mundo real. Esto se puede ver de cierta manera en donde a nosotros manejar un objeto virtual, este ya puede ser uh, una vista o un objeto en tercera dimensión, podemos hacer que tenga un cambio con un objeto que sí existe y que esté enlazado con esta tecnología. Y también tenemos la realidad extendida, que cubre todos los tipos de sentidos con las tecnologías. Ah, para comparar con la realidad virtual, cuando nosotros visualizamos los objetos, eso cubre el sentido de la visión. Y en el usar audífonos, eso cubre el sentido auditivo. La realidad extendida busca cubrir a todos los sentidos
que también nos falten. Estos ya pueden ser como el tacto y el olfato. Ahora, regresando en particular a la realidad aumentada, ¿qué tipos tenemos? Estos tipos se basan en cómo se puede interactuar con un objeto físico. Dicho de otra manera, el tipo de la realidad aumentada se basa en su tecnología. Y tenemos dos tipos generales. Tenemos la realidad aumentada basada en marcadores y la que no está basada en marcadores. Detallando un poco de la que es basada en marcadores, usa reconocimiento de imágenes para identificar objetos programados a la aplicación o dispositivo. Y cuando se coloca el objeto en esta vista de referencia, ayuda al dispositivo de realidad aumentada a determinar la posición de la cámara e identificar el objeto. Y cuando ya se identifica, se añade un marcador o imagen en la ubicación correcta. Un ejemplo de esto puede ser en un supermercado. Cuando nosotros vamos manejando por el supermercado, podemos ver los diferentes tipos de productos. Entonces, suponiendo un dispositivo de realidad aumentada como unos lentes o un casco con visor, usa el reconocimiento de imágenes para identificar, en tal caso, serían los productos que sí están enlazados a la realidad virtual, digo, aumentada. Y cuando el producto entre a la vista con los lentes, cuando los lentes ubiquen el producto, se utiliza la tecnología para determinar la posición de la cámara y analizar de esa manera el objeto físico. Cuando se analice y se identifique con la posición de la cámara, dependiendo si hay uno o más objetos, se añade el marcador o imagen en la ubicación correcta. Entonces, cuando uno identifica un producto, en base a la posición del producto dentro del rango de visión del dispositivo, va a añadir un marcador relativo a la posición de ese producto. Entonces, de tal manera podemos tener un producto a la izquierda y otro producto a nuestra derecha y aparecerían sus marcadores perspectivos en sus ubicaciones. Y a contraste de esto, tenemos la realidad aumentada que no usa marcadores. Ahora, esto es más complejo y utiliza un reconocimiento de objetos dinámico. Se apoya de algoritmos que se basan en colores y patrones para identificar a los objetos. Tras el reconocimiento, se orienta con el tiempo, acelerómetro, GPS y brújula para hacer un overlay o una representación visual del objeto virtual de la imagen. Esto se puede ver, por ejemplo, en tiendas de zapatos, en donde se puede dar una visualización de diferentes tipos de zapatos sin que estén ahí. Y utiliza los datos de la cámara para que aparezcan en donde necesiten estar. Entonces, si hay un display de zapatos, se puede mostrar el zapato dentro del display y no en alguna otra parte. Ahora, ¿qué compone la realidad aumentada? Existen 5 componentes principales para esta tecnología. Estos componentes son la inteligencia artificial, el software de realidad aumentada, la capacidad de procesamiento, cómo visualiza la realidad virtual, la visión y los sensores. La inteligencia artificial actúa como una base de funcionamiento para poder brindar la interactividad. Por ejemplo, esto se hace mediante el procesamiento de comandos de voz y el procesamiento de datos cuando se visualice el objeto virtual. El software de la realidad aumentada son los softwares que uno utilizaría para poder brindar la capacidad de realidad aumentada. El nivel de procesamiento usualmente se maneja con el sistema operativo del sistema y los lentes o la visión se usan para la visualización de contenidos. Retomando un poco de ah, los tipos de marcadores identifican la imagen con la cámara y la realidad sin marcadores
utiliza el reconocimiento de objetos dinámicos. Ambos de estos se basan en la visión. Esto usualmente se implementa de manera de un lente, el cual contiene una cámara para darle la visión al software. Y también tenemos sensores que son usados para digerir datos del entorno, para alinear. Estos sensores son justamente los que nos ayudarían en el caso de la realidad sin marcadores, asegurarnos que los objetos se visualicen donde necesiten estar y no en alguna parte que no necesiten ser visualizados. Ahora, ¿qué casos de uso se puede tener para la realidad aumentada? Uno de los casos de uso más grande es en el área de entretenimientos. Se pueden tener juegos completos con realidad aumentada o también puede ser como complementos de juego. Una de las franquicias que más ha utilizado la realidad aumentada ha sido la franquicia de Pokémon. Un juego extremadamente popular fue Pokémon Go, el cual es un juego completo basado en la realidad aumentada, en donde los jugadores utilizarían la cámara del dispositivo para visualizar Pokémones virtuales en nuestros entornos físicos. Pokémon también ha trabajado con complementos de juego con un juego conocido como Radar Pokémon, en donde no es un juego completo, sin embargo, es un minijuego en base a la realidad aumentada, el cual se usa para brindar recompensas en los juegos principales de Pokémon. También se puede usar para cines. Los cines no son extraños a utilizar diferentes tipos de tecnología, por ejemplo, la tecnología 3D. Entonces, la realidad aumentada se puede usar dentro de un cine para brindar más enfoque a las ventas del cine o, o aumentar el nivel de interactividad que se pueda tener dependiendo del tipo de espectáculo que se esté visualizando. Se puede usar en museos, se puede dar un dispositivo de realidad aumentada en donde cuando uno se acerca a una pintura, la realidad aumentada puede mostrar un marcador con la información más importante de una pintura. Quién fue el pintor, el año en que se pintó, qué representa o por qué se hizo la pintura. Puede usarse para eso dentro de un museo o también se puede usar para recreación de lugares turísticos. Lo que me refiero con esto es de que, por ejemplo, uno puede ir a visitar el Coliseo y el Coliseo es un edificio muy antiguo. Se puede usar la realidad virtual para dar una visualización de cómo hubiera sido de manera completa sin que estuviera roto en ciertas partes. Entonces, estamos viendo nuestro entorno físico y podemos dar una comparativa de cómo hubiera sido antes. También se utiliza mucho dentro de procesos industriales como soporte de rendimiento de procesos. También se puede utilizar como módulos de entrenamiento y capacitación, onboarding y servicio al cliente. Para dar una idea de cómo se puede utilizar, imaginemos que tenemos una empresa automotriz que esté queriendo entrenar a un nuevo empleado para hacer reparaciones de sus vehículos. Puede utilizar una tecnología de realidad aumentada para identificación ah, de los componentes del automóvil de manera de capacitación para el usuario, para que primero se le señale al usuario reparador el objeto que va a reparar y de ahí ya eso le sirve para capacitación, para cuando ya tenga un carro real pueda de manera más fácil identificar el componente. Se puede usar para el servicio al cliente de tal manera para poder agilizar los procesos de obtención de datos y de soporte de rendimiento, ya que, como vamos a ver un poquito más tarde, las varias tecnologías de realidad aumentada también le dan a los usuarios dueños varias informaciones útiles de qué grado de interactividad se usó con sus componentes. También se puede usar en la manufactura. Se puede usar la realidad aumentada para crear instrucciones paso a paso para aumentar el aprendizaje en el trabajo. Entonces, uno puede estar
mostrando un proceso con sus lentes de realidad aumentada. En la salud se puede usar por varios doctores y cirujanos para que se puedan hacer prácticas sin poner en riesgo a un paciente. Comúnmente se usa para prácticas de cerebro. Ah, se halla en usos militares para poder hacer simulaciones de entrenamiento y brindar mayor información de enemigo. Por ejemplo, podemos tener un grupo atacante que esté tratando de tomar un edificio, entonces puede brindarle información de dicho edificio. En, Retomando un poco, en el sector automotriz se puede usar para explorar el modelo de un automóvil visualizando sus partes. Esto también se puede usar para las ventas de tanto automóviles o, por ejemplo, la empresa IKEA utiliza la realidad aumentada para dar una previsualización del tamaño de un mueble. Esto le ayuda al consumidor ver si, sabiendo su espacio o dónde quiere poner un mueble, podemos saber si ese mueble es del tamaño que nosotros requerimos, para así no hacer una compra a ciegas. ¿Cuál es el futuro posible de la realidad aumentada? Se prevé que el mercado aumente a 97 mil millones de dólares dentro del año 2028. Ahora, una tendencia también que se está viendo es de que hay un aumento en dispositivos activos de realidad aumentada. Se prevé que para el 2024 existan 1.73 mil millones de dispositivos activos y esto también se puede ver con varios dispositivos que no comúnmente son de realidad aumentada. Ahora, ahora, gracias a las mejoras de procesamiento y de tecnología, pueden ser implementadas las herramientas de realidad aumentada. Entonces, cuando ya hay más dispositivos, hay más incentivo de que se desarrollen aplicaciones y experiencias con esta tecnología. Entonces, se puede ver un incremento de realidad aumentada en las ventas. Dentro de unas pruebas controladas se halló que el 71% de clientes reportan más compras y experiencias positivas cuando utilizan la realidad aumentada. Eso, por ejemplo, puede ser que encontremos un producto desconocido y en vez de tener que ir a buscar una barra para escanear su precio e información, nos aparece un marcador, agilizando el proceso. También se puede incrementar la realidad aumentada en salud con los entrenamientos de cirugías y en el entretenimiento, en particular los videojuegos. Ya se puede desarrollar más software complementos de videojuegos con realidad aumentada o como ha habido auge en juegos de realidad virtual, se puede intentar trasladar a juegos de realidad aumentada. El éxito de Pokémon Go también aumenta las posibilidades de que esto suceda. Los dispositivos ahora pueden tener más capacidad de tecnología de realidad aumentada. Por ejemplo, todos los iPhone de modelo 12 en adelante contienen la tecnología LiDAR, que es Light Detection and Ranging. Esa es una tecnología que ayuda con la previsualización y ubicación de objetos basado en una cámara. Esto es uno de los componentes principales para el funcionamiento de la realidad aumentada. Los dispositivos de capacidad de realidad virtual se hacen más pequeños y capaces. Entonces, los dispositivos de realidad virtual pueden adaptarse aún más a brindar una experiencia ya híbrida de realidad aumentada. También se puede ver un posible aumento de accesorios con capacidad de tecnología de realidad aumentada. Esto ya pudiera ser de que en vez de un producto que se reconozca, se pueda tener otro dispositivo con realidad aumentada que haga un intercambio de datos entre un dispositivo visor y un accesorio. Y esto se puede ver gracias que la inteligencia artificial ha estado avanzando, se pueden crear aplicaciones de realidad aumentada de manera más fácil. Y cuando se tiene eso y se tenga una inteligencia que procese los datos, se pueden crear experiencias más naturales. Un, con la evolución de los automóviles también se prevé implementar el vidrio de enfrente con capacidad de realidad aumentada para que ayude con el señalamiento de obstáculos en el manejo. Esto ayudaría a tanto el crecimiento de los accesorios y de la disminución de tamaño de los dispositivos
que tengan compatibilidad con esta tecnología. Ahora, ¿qué tecnologías tenemos para crear aplicaciones con realidad aumentada? Tenemos la tecnología que se llama BIM 3D, está basado en Unreal Engine y Unity. Y también contiene un Content Management System para entornos 3D con un soporte de Analytics. Este soporte nos ayuda a visualizar la interactividad de los objetos y cuáles objetos fueron utilizados más que otros. Usuarios únicos, entregas de producto, también tiene capacidad de comandos de voz y visualizaciones dinámicas en base a nuestros reportes de Analytics. Aquí podemos ver una previsualización de cómo se tiene la interfaz de desarrollo. Podemos ver que tenemos varios filtros de visualización por rango de días, por capas, por ubicaciones, lenguajes, dispositivos y etiquetas de usuario. Aquí podemos ver los assets, las visualizaciones que se dieron. Entonces, en tal caso podemos ver que hubo 17.7 mil visualizaciones entregadas a los dispositivos de realidad aumentada, que es un incremento de 126% comparado con el previo. Muestra los usuarios únicos que interactuaron con estas visualizaciones. Como también utiliza la tecnología de cámara, se puede calcular cuántas vistas se dieron para estas visualizaciones, las interacciones que se tuvo y las conversiones, el total de ventas. Y nos lo visualiza en una gráfica y aquí podemos ver cómo se puede controlar los objetos y vista de una ubicación en particular. También tenemos Adobe Aero por la empresa Adobe. Este se basa en creación de experiencias sin código y tiene aplicaciones para desktop y móvil. Estas experiencias y software que nosotros vayamos creando con Adobe Aero pueden ser compartidas mediante código QR y ofrece conexiones multiplataformas gracias a Creative Cloud para poder hacer imports de assets de otro software de Adobe y puede visualizar assets en segunda dimensión, tercera dimensión, además de audio. Y esto se controla mediante disparadores de inicio, visualización, toque o de proximidad. Y también soporta una visualización, una simulación de profundidad gracias a capas con espacios entre ellas. También tenemos Microsoft Dynamics 365. Este es un software de realidad aumentada enfocado en lentes que tengan capacidad de hologramas y se enfoca mucho en brindar guías holográficas para procesos industriales. Como es propietario de Microsoft, también tiene integraciones internas con Microsoft Teams, en donde nos puede brindar colaboración entre usuarios remotos, en donde estos usuarios remotos pueden ver la vista de realidad aumentada y brindar trabajo colaborativo. Para poder manejar este software no se requiere capacitación de programación o habilidades de visualizaciones en 3D. Contiene varias plantillas de hologramas con previsualizaciones para poder editarlas a nuestras necesidades y también contienen disparadores basados en espacio y comando de voz, similar a los presentados por Adobe Aero. Aquí podemos ver un poco de cómo es la vista de Microsoft Dynamics 365. Aquí podemos ver que dentro del dispositivo, dentro de nuestra vista de realidad aumentada, se puede tener videollamadas y notas con otros usuarios mediante la conexión a Microsoft Teams. También se tiene un sistema de archivos para poder visualizar nuestras guías. Aquí podemos ver otra vista de cómo es una de las guías. Por ejemplo, aquí se puede observar que tenemos una guía de ensamble. Entonces nos da un marcador con referencia a lo que necesitamos hacer, además de otro marcador indicando qué acción hacer y dónde hacerla, y ese marcador de referencias de los movimientos que se hacen dentro de este proceso.
Aquí podemos ver que también tenemos una lista de analíticas en donde nos muestra la lista de los usuarios y los dispositivos y también nos brinda otras analíticas basadas en guías como las guías usadas más frecuentes y el tiempo de uso de guía promedio. Dicho de otra manera, cuánto tiempo toma cada guía en promedio para poder completarse. Y podemos ver aquí otro señalamiento en donde se tiene un aspecto colaborativo con otros usuarios de Microsoft Teams. Sin embargo, se puede observar que el usuario remoto puede ver lo que está viendo el dispositivo de realidad aumentada, el cual nos ayuda a no solamente colaborar, sino también a agilizar el proceso de trabajo, ya que como estamos viendo lo que la otra persona está viendo, podemos dar instrucciones de manera más clara y concisa. Y aquí se tiene la bibliografía que se usó para crear esta exposición. Muchas gracias.